De nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por Internet. Seguimos hablando, digo que seguimos porque ya en los últimos días hemos hablado mucho al respecto del sector agropecuario, agroalimentario, ganadero y agrícola en Castilla-La Mancha. Y también, lógicamente, particularmente en Albacete, y también a nivel de las políticas nacionales que se están llevando a cabo. Hoy tenemos con nosotros, para hablar precisamente del sector agropecuario, a Julián Morcillo, que es secretario general de UPA Castilla-La Mancha, a quien ya saludamos. Julián, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí bien, andamos, ¿no? Hoy hablando de lo que nos interesa. De lo que nos interesa, que es el sector agropecuario. Efectivamente. Bueno, si te parece bien, Julián, por empezar, hay que empezar por algún sitio. Vamos a hacer un pequeño balance, si te parece bien, de cómo transcurrió el año 2012, prácticamente recién cerrado. Cómo se ha dado el campo, cómo se ha dado la ganadería. Y ahora ya nos metemos de lleno en el 2013. Bueno, pues a pesar de esta sensación generalizada de que la agricultura todo va bien, a pesar de que parece ser que estamos en un sector que es de los que mejor están soportando la crisis, este sector además es el que está manteniendo la actividad en la mayoría de nuestros municipios. Yo creo que el 97% de nuestros pueblos, y estoy hablando de pueblos y ciudades, de los 919 que tenemos en Castilla-La Mancha, pues seguramente el 97% pues viven o dependen como primera actividad la agricultura, ¿no? Y en ese sentido, pues viendo cómo está el resto de sectores, pues a nivel general podemos decir que andamos medianamente bien. Claro, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Hemos tenido un año de cereales con unos precios que nos permiten funcionar, aunque eso sí, la cosecha fue muy corta. Tuvimos un año de sequía muy prolongada, que de no ser esas lluvias e incluso esa nieve que nos llegó en el mes de abril, pues difícilmente hubiéramos podido conseguir esa media cosecha que nos dio el 2012. Estamos en un sector importantísimo en nuestra región, como es el sector del viñedo, que estamos viviendo un año bastante bueno en cuanto a precios, y es una de las cosas que más nos preocupan, el mantener nuestra rentabilidad, evidentemente. Hemos tenido un año muy corto en cuanto a aceituna. La verdad es que este es un sector que en Castilla-La Mancha, pues no se, salvo en alguna zona muy concreta, no se explota a nivel de profesional solo el olivar, sino se tiene como complemento. Y donde sí se está pasando mal, y realmente nosotros ya hemos dado varios toques de atención a la administración, en el sector ganadero. El sector ganadero ya nos movilizamos estos años pasados, en noviembre, con objeto también de la reforma de la PAC, pero hacíamos especial hincapié en las dificultades por las que está atravesando el sector ganadero, con un incremento de los costes de producción tremendos, y donde el ganadero es imposible de repercutir esos incrementos de coste al precio final de sus productos, y está haciendo que la ganadería ahora mismo esté en un SOS permanente. Creo que ese es el sector que peor lo está pasando. Bueno, eso va a modo de resumen de lo que fue el año pasado. Les comento, ya muchos de ustedes ya lo saben, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, es la organización profesional que agrupa, representa y defiende los intereses de los profesionales de la agricultura y la ganadería en España. UPA es la organización que aglutina al colectivo mayoritario del sector agrario, las explotaciones familiares cuyos titulares son pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que precisamente, como tú bien decías, Julián, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, sí, hombre, perfectamente. Son los que realmente están sufriendo la crisis que afecta a todos los sectores, también, lógicamente, como tú decías, al sector agropecuario. El agua, Julián, la importancia que tiene el agua. Estos días, por cierto, está cayendo bastante agua, ¿no? Está lloviendo bastante, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ante un año, prácticamente no se le puede pedir más en cuanto a lo que es precipitaciones. Llevamos un invierno muy lluvioso, estamos continuamente viendo cómo sigue lloviendo. Quizá ahora ya lo que pidamos es un poco de sol, sí, ¿no? para que los cultivos salgan adelante, pero en lo que se refiere a precipitaciones estamos ante un año excepcional. Recordar que venimos de uno de los años más secos de la historia. El pasado fue el año hidrológico más seco de los 60 anteriores, con lo cual pues este periodo de lluvias nos viene bien para recuperarnos. Se han recuperado muchísimo los acuíferos, se ha recuperado esa agua embalsada para utilizarla después, y por lo tanto ahora mismo a ese nivel estamos inmejorable, por decirlo inmejorable. ¿Está lloviendo a gusto de todos o no?
Bueno, ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Es cierto que en algunos sitios pues, y algunos cultivos requieren ya que salga el sol y aprovechen ese agua, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tenemos que quejarnos más vale que sea por sobra que no por falta. ¿Verdad que sí? Julián, pregunto, ¿es necesario, hace falta un pacto de Estado por el agua en España? Es necesario y además aquí hemos visto cómo ha ido cambiando la política a nivel nacional y estamos hablando de los dos grandes partidos políticos que han tenido peso siempre en el gobierno de España y hemos visto que cuando se ha gobernado desde un partido pues se ha ido hacia un tipo de política hídrica y cuando hemos cambiado de partido, pues los esfuerzos se han dirigido hacia otro sitio. Entonces, la verdad es que es lamentable de que no haya un verdadero pacto de Estado y que muchas de las obras que se han hecho en un determinado momento pues se hayan quedado ahí inutilizadas y no se hayan podido aprovechar. Es necesario un pacto de Estado y es necesario un pacto de Estado donde Castilla-La Mancha pinte y donde a Castilla-La Mancha pues se nos cubran todas nuestras necesidades. Yo sé que hay muchas regiones donde el tema del agua lo llevan como bandera, pero aquí en Castilla-La Mancha estamos viendo como en muchas de nuestras regiones los regantes, por ejemplo, que es el sector al que nosotros nos vamos a referenciar, ¿no? Pues están ahora mismo, llevan ya muchos años utilizando solo la mitad, en el mejor de los casos, la mitad de la concesión que tienen. O sea, están restringiendo el uso del agua al 50%. Yo creo que en un plan hidrológico nacional, con un pacto de Estado donde se atiendan las necesidades. Hoy no están cubiertas las necesidades de agua de nuestra región. No sé, ¿les han atendido ya en la Confederación Hidrográfica del Guadiana? Ustedes reprocharon hace poco tiempo que no los atendían. ¿Ya por fin los han atendido? No, estamos esperando. La verdad es que es un hecho que no podemos entender. No podemos entender cómo después de casi 5 meses que llevamos ya pidiendo audiencia al presidente de la Confederación, pues sigue sin recibirnos, cuando son muchas las dudas y muchas las preguntas que nuestros regantes tienen hoy encima de la mesa, ¿no? Hay muchos asuntos importantes, ese proceso de regularización de expedientes de leñosos que no terminan de llegar, las autorizaciones de inscripción definitiva de los derechos, son más de 2.000 agricultores profesionales a los que no se les ha contestado desde el 2008 si van a tener opciones a regularizar sus expedientes, si no, si van a tener que ir a ese mercadeo del agua, al que desde luego desde nuestra organización no estamos de acuerdo, cuándo se va a poner en marcha ese plan hidrológico del Guadiana que ya está aprobado en el Consejo Nacional del Agua y prácticamente queda pasar por Consejo de Ministros y publicarse y que va a afectar mucho al futuro de la cuenca. No sabemos si ya para este año hidrológico, si habrá que esperar el que viene. Son muchísimas dudas y, hombre, yo creo que por respeto a los agricultores que representamos, pues el presidente se debería de haber reunido ya con la UPA. ¿Está bien explotado, Julián, el acuífero 23? ¿Hay mucha picaresca? Está bien explotado. Es una pregunta en sí muy profunda, ¿no? Quiero decir, me especifico un poquito más. ¿Se utiliza exactamente para lo que se debe de utilizar y no para otros usos? Bueno, pues es un acuífero que tiene muchísimas restricciones. Yo me gustaría ver qué pensarían los regantes de Murcia, por ejemplo, si estuvieran regando con la mitad de la dotación legal que tienen. Aquí el sector al que representamos, el sector agrario, ha hecho un esfuerzo tremendo y se ha adecuado los regímenes de extracciones y por lo tanto la utilización del agua a lo que se ha marcado desde la Confederación. Recordar que actualmente hay un plan de extracciones donde solo se permite utilizar unos 230 hectómetros cúbicos, 30 de ellos van para abastecimiento a población y el resto va a regadío, 200. Si tenemos concesiones por más de 400, yo creo que se está haciendo un uso muy, muy eficiente de ese agua. ¿Están ustedes a favor o en contra del Plan Hidrológico Nacional? Conforme fue estructurado en su momento, claro. Vamos a ver, aquí es que cuando se habla de Plan Hidrológico Nacional, ¿estás a favor o en contra? Pues hombre... ¿O qué le ve usted de malo y de bueno? Aquí mucha gente se ha pronunciado en contra, otros a favor de aquel Plan Hidrológico Nacional que se aprobó en el 2001. Vamos a ver, el Plan Hidrológico Nacional que se aprobó en el 2001 contó con el voto en contra en el Consejo Nacional del Agua de nuestra organización, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
y contó con el voto en contra, particularmente el de esta región, porque teníamos en esos momentos ya acuíferos declarados sobreexplotados con un déficit hídrico histórico que no se atendía. Aquel plan hidrológico del 2001 atendía a través del trasvase del Duero pues a Valencia, a Murcia, pero lo que es nuestra región, con un déficit histórico, pues seguía sin atenderse. Entonces no podíamos estar a favor de ese plan hidrológico. Después de la aprobación de ese plan, pues sí que se tomaron actuaciones, se tomaron medidas, se elaboró ese plan del Alto Guadiana, por ejemplo, donde se intentó dar una solución a estas zonas, pero vamos, estar a favor o en contra, yo creo que nosotros ya estuvimos en contra porque no resolvía nuestros problemas. Sí, me imagino, como siempre, que en todo hay unos blancos y unos negros y entre medias hay muchos tonos grises. En todo caso, siguiendo con el agua, Julián, y ya lo aparcamos prácticamente, recientemente se ha hecho un borrador del plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que pregunto, ¿va a garantizar las necesidades que hoy particularmente se plantean en la región? Bueno, nosotros la verdad es que queremos analizar ese documento en profundidad, porque igual que unos días antes de que se publicara, y acaba de publicarse, ya los regantes del acueducto, los regantes murcianos, decían que habían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, pues nosotros no hemos tenido esa suerte de los regantes del Tajo podernos juntar con el Ministerio y llegar a este tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que sabemos a bote pronto, las dos líneas gruesas, ¿no?, donde se quiere centrar el debate político. Ya digo que yo prefiero leérnoslo tranquilamente y analizarlo en su conjunto, pero lo que es esa reserva estratégica de 400, la línea roja que se ha marcado en los embalses de Entrepeñas y en Buendía para poder traspasar de agua, cuando antes lo teníamos en 250, pues hay que valorarlo de forma positiva, ¿no? Al igual que todavía nos quedan dudas sobre esos caudales ecológicos que se marcan, esos 10 metros cúbicos por segundo en Talavera, que nos parecen insuficientes. Pero vamos a analizarlo en profundidad y después haremos una valoración en su conjunto. ¿El trasvase Tajo Segura nació ya mal? ¿Habría que modificarlo? ¿Habría que quitarlo? ¿Depende de muchas cosas? Bueno, es complicada la pregunta, ¿no? Es complicada. A nosotros lo que nos gustaría saber es realmente el uso que se hace de ese agua. Eso es lo que nos gustaría saber, entendiendo... Pero ustedes lo saben porque lo han analizado entendiendo, perfectamente. Entendiendo que tanto derecho tiene a regar un agricultor de nuestra región como un agricultor murciano. Pero evidentemente ese trasvase lleva unos caudales hacia el Levante, donde se ha hecho un planteamiento en los últimos años de campo de gol, que en teoría se iban a utilizar aguas de esas viviendas que se hacían alrededor de esos campos de gol, depuradas, y que se iban a regar con esas aguas, y allí no está viviendo nadie. Entonces entendemos que el uso nos gustaría que se aclarara mucho más, Pero no está suficientemente claro. Es que perdone que le insista en la pregunta. Después pues de tantos años no está claro, y tantas investigaciones como se han hecho. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. El ministro Arias Cañete recientemente ha comentado al respecto de la PAC, Julián, que los agricultores y ganaderos españoles pueden tener la tranquilidad de que van a seguir percibiendo el mismo nivel de apoyos de la PAC. ¿Eso es así? Vamos a ver, por situarnos un poco. Hasta aquí todas las reformas que se han hecho de la política agraria comunitaria han tenido un presupuesto creciente. En la situación en la que nos encontramos, nosotros lo primero que nos gustaría denunciar es que se ha aprobado el presupuesto para la Unión Europea, para el conjunto del presupuesto de la Unión Europea. Y lo que se ha aprobado para el próximo periodo 2014-2020 es 2014-2020 es que hasta ahora en el presupuesto 2007-2013 el presupuesto europeo representaba el 1,05% del Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea. Correcto. Ahora, a partir de este nuevo periodo, el presupuesto europeo va a representar solo el 1% del presupuesto del PIB de cada país. Es decir, vamos a aportar menos a Europa, vamos a aportar menos a ese presupuesto europeo, en la misma línea que viene de recortes, de control del déficit. Bueno, vamos a aportar menos al presupuesto europeo,
La política agraria comunitaria, que de este presupuesto europeo actualmente, en este periodo, está recibiendo el 39,5% de esos fondos, pues para el nuevo periodo, aún habiendo menos presupuesto europeo, la PAC sobre ese presupuesto va a representar el 37%, o sea, menos presupuesto europeo, y además el porcentaje que representa la PAC en ese presupuesto europeo también va a ser inferior, con lo cual no nos salen los datos de que vayamos a tener más dinero. Claro, porque usted siempre en OTE Record comentamos que una cosa son las pesetas constantes y otras son las pesetas reales, pesetas o euros. Efectivamente. Claro, si a usted le dan el mismo presupuesto que le daban hace 10 años... Hace 7 años. O hace 7 años, teniendo en cuenta la inflación y que todo ha subido, lógicamente, si le dan el mismo dinero, si quitamos la inflación, resulta que en pesetas reales es menos dinero. Efectivamente. Cuando se negocia, tanto la Comisión o el Parlamento, se parte de un punto estable. El punto estable para esta negociación ha sido los precios a 2011, precios constantes a 2011. Entonces, con esos precios constantes a 2011, el presupuesto que venía va a venir a la PAC en este periodo en el que estamos actualmente eran de 418.000 millones de euros para toda la Unión Europea y para todo el periodo. A precios constantes del 2011, según datos del propio Ministerio, para el próximo periodo 2014-2020 solo van a venir 350.000 millones de euros. Es decir, a precios constantes vamos a tener un 16% menos de ayuda. Esa es la realidad a precios constantes, independientemente que el precio corriente, que es el dinero que va a llegar al agricultor en estos años, pues pueda ser un poquitín menos de lo que hemos recibido, pero claro, un poquitín menos 7 años después. Sin tener en cuenta la 7 años después. ¿Qué representa, Julián, el sector agropecuario en la economía regional? Dentro del Producto Interior Bruto, ¿qué representa? Porque los internautas hagan una idea de qué estamos hablando y hasta qué punto estos recortes de los cuales vamos a hablar ahora pueden representar para un sector importantísimo. Bueno, pues estamos hablando de que a nivel de macrocifras, el sector agrario, entre que es el primer pilar y el segundo pilar en Castilla-La Mancha, puede estar recibiendo en torno a unos 1.000 millones de euros anuales. Y el producto... Sí, en cuanto a ayuda, representan, y esto representa el 40%, hoy, por desgracia, representa el 40% de la renta del sector agrario. Es decir, que el sector agrario está produciendo como actividad en torno a unos 1.500 millones de euros, fuera de las ayudas. O sea, es una actividad tremenda dentro de nuestra región. El peso de la agricultura en nuestra región es superior al de otras regiones. Yo iría más, de los 919 municipios que tenemos en Castilla-La Mancha, posiblemente el 97% de esos municipios, su actividad principal es la agricultura y ganadería. Por lo tanto, es un sector sin el que no se entiende nuestra región. Hablamos antes de las lluvias, de que está lloviendo muy bien, de que aunque nunca llueve a gusto de todos, en esta ocasión la verdad que está lloviendo bien, y que de vez en cuando si sale el sol tampoco va a pasar absolutamente nada. En todo caso, ustedes, para que todo vaya bien, necesitan hacer seguros de sus cosechas, asegurar sus cosechas. La Junta recientemente, hace unos días, afirmó que los agricultores van a mantener el porcentaje de financiación del coste de los seguros agrarios para este año 2013. ¿Usted quiere hacer alguna reflexión al respecto de esto? Bueno, el sistema de seguros agrarios para nosotros es fundamental, porque a pesar de nuestro trabajo y del apoyo que podamos tener a nivel de ayudas, independientemente el año es muy largo y podemos estar todo el año trabajando para luego un pedrisco, una helada, pues prácticamente nos deje sin producción y tengamos que dedicarnos otros 2 o 3 años de nuestra actividad para poder recuperarnos ese golpe. Por lo tanto, el sistema de seguros agrarios, que creo que tenemos uno de los mejores sistemas agrarios en España a nivel europeo, pues funciona relativamente bien y nos garantiza esa renta. El problema es que el seguro agrario se sujeta en 3 patas. Una que es el propio agricultor o ganadero, la administración regional y ENESA o la entidad nacional de seguros agrarios, el ministerio. En esta dinámica de recortes en la que hemos entrado, que quizá no estemos
siendo capaces de trasladar la realidad de cómo se están cebando los recortes con el sector agrario. Por ejemplo, yo sé que no está en la calle, pero nuestro ministerio, el Ministerio de Agricultura, en 6 meses, desde que se aprobaron los presupuestos en mayo del 2012, que se aprobaron los presupuestos de ese año, del 2012, al sector agrario se le recortó el 31,2%, cuando al resto de los ministerios tan solo se recortó el 16%. En octubre, cuando se presentan los presupuestos del 2013, al sector agrario se le recorta el 25,4%, cuando al resto de los ministerios solo el 9%. ¿Qué quiere decirse? Que el Ministerio de Agricultura ha recortado su presupuesto en un 49% del presupuesto que teníamos en el 2011 al 2013. Claro, una vez que recorto este presupuesto, pues me falta dinero para atender cosas que antes estaba atendiendo. Me falta dinero para atender como se merece el seguro agrario, me falta dinero para atender las agrupaciones de defensa sanitaria, me falta dinero para algunas ayudas a la apicultura, me falta dinero, evidentemente. Entonces, ¿no está presupuestado eso? ¿Esto en qué repercute? Pues repercute, y bueno, yo a pesar del recorte que se ha hecho en esta comunidad autónoma, en cuanto a la partida de los seguros agrarios, creo que por lo menos se ha sido sensible y se puede mantener actualmente, con el apoyo que hay de la Junta, el seguro agrario en esta región, porque al lado tenemos otras regiones donde desde la comunidad autónoma no han apoyado el seguro agrario, y eso sí que hace al final peligrar todo el sistema. Aparte de los seguros agrarios, de este recorte, pero que aún así, según usted dice, casi salimos para España, como lo dicen, porque hay otras regiones que ni siquiera eso, les han quitado toda la subvención. ¿Qué competencias tenemos en Castilla-La Mancha a nivel de gobierno dentro del sector agropecuario y cómo están siendo transferidas hacia ustedes? ¿O también hay recortes en general, aparte de...? Bueno, transferencias hacia las organizaciones agrarias. Bueno, hacia las organizaciones, hacia los profesionales que viven de esto. Sí. Bueno, por ejemplo, hacia los jóvenes que se incorporan para explotar nuevas explotaciones. Es una pregunta, la verdad, muy general, muy amplia, depende de dónde enfoquemos. Pues, por ejemplo, a la hora de hablar, lo que me decías, lo último que creo que es importante, el tema de los jóvenes, ese sector que está viendo en la agricultura futuro y que quiere pues desarrollar la actividad en su pueblo, hacerse agricultor y vivir de esta actividad, ¿no? Y que, hombre, pues dentro de lo mal que está todo, pues ofrece cierta garantía hoy el hacerse agricultor. Pues en ese sentido, pues hay una línea de ayuda que viene dentro del programa de desarrollo rural, es decir, está cofinanciada por la Unión Europea en un 75% y el 25% restante por el Ministerio y la Consejería de Agricultura. Pues llevamos un año desde que salió la convocatoria, la última convocatoria del 2012, y aún no se han resuelto los expedientes que se van a aprobar aquí en nuestra región. Presupuesto, pues va a haber para atender un 10% de la demanda. Yo creo que estamos hablando mucho de emprendimiento, de ayudas para que los jóvenes puedan desarrollar un trabajo, y esta que es importantísima y que la verdad es una ayuda que anima, ¿no? Pues vemos que se nos queda corta, que tan solo se va a atender un 10%. De las 1.500 solicitudes, pues posiblemente solo se atiendan 150. Y es una línea además que el año pasado no salió y que ya debería estar encima de la mesa la convocatoria para el año 2013. Y nos preocupa que no haya salido ya la convocatoria para el año 2013, porque es el último año del PDR y tenemos que comprometer este año el presupuesto. El PDR es el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, ¿no? Es un programa marco donde hay muchas líneas de ayuda, entre ellas pues está esta, la de los jóvenes, que están cofinanciadas por la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese programa es para 7 años, el 2013 es el último de este periodo, en el 2014 empezaríamos ya un nuevo periodo, pero el planteamiento que se nos hizo desde Castilla-La Mancha es atender a 1.500 jóvenes desde el año 2007 a 2013. De momento se han atendido unos 1.080, si sale esta resolución se van a atender otros 150, pero nos quedarían con el objetivo que en mayo se marcó la propia Consejería al modificar ese programa de desarrollo rural, de atender a 1.500. Si no sale la orden ya, pues el problema es que podemos incluso llegar a perder fondos europeos, que eso ya nos preocuparía, por no poner a atenderlos de fondos propios de la Consejería y del Ministerio.
Julián, el viñedo es parte crucial, esencial, creo, entiendo, en Castilla-La Mancha por la repercusión, por la gente que da de comer, por la cantidad de familias, de empleos que supone. Algo más de 500.000 hectáreas de viñedo, tras los recortes y reconversiones que han habido. ¿Con qué ayudas cuenta el sector ahora mismo para potenciar el sector vitivinícola? Ustedes han presentado, me consta hoy precisamente, no solamente a la Cerca Televisión, sino al resto de medios de comunicación, el plan de viabilidad 2014-2020 del sector vinícola o vitivinícola. Bueno, pues el sector del viñedo viene regulado por un programa de apoyo nacional dentro de la PAC, aunque tiene un presupuesto aparte, dentro de las medidas de mercado. Hay un presupuesto exclusivo para el sector del vino y que a España nos corresponden unos 353 millones de euros anuales. De ese presupuesto pues hay una parte, unos 143 millones de euros que vienen o están viniendo hasta ahora en forma de ayuda directa a los viticultores. Después de desacoplarse la ayuda, la producción al mosto y al alcohol de uso de boca, y el resto, los 210 millones restantes, se destinan pues a las medidas de reestructuración y reconversión del viñedo, una medida a nuestro entender muy interesante que nos está permitiendo adaptar nuestros viñedos a la demanda, tanto del mercado y del tipo de vino o variedad que está demandando el mercado, como también a adaptar nuestras explotaciones a intentar que la mano de obra o los costes en llevar a cabo nuestras explotaciones pues los minimicemos, ¿no? El programa de reestructuración para nosotros es importante. También cuenta con financiación los programas de promoción de nuestros vinos en países fuera de la Unión Europea. Estos programas se están desarrollando, yo creo que de una forma importante, donde nuestras bodegas o cooperativas cofinancian el 50% de la inversión, pero que les están permitiendo pues llegar a muchos países donde estamos empezando a ganar cuotas de mercado: China, Estados Unidos, Rusia. Yo creo que por aquí estamos funcionando bien. Y otra ayuda que es para las inversiones dentro del sector, pues las cooperativas, las industrias del vino, que puedan hacer inversiones dentro de lo que son sus explotaciones, incluso inversiones para el tema de prepararse mejor para la promoción y comercialización. Este tipo de ayuda, junto con la ayuda a los subproductos para eliminar los subproductos, la orujo y las lías, son las que actualmente tenemos en el sector del vino. Fuera de ahí, pues ya no se nos permite, puesto que tenemos financiación europea, ni que los Estados miembros ni las comunidades autónomas podamos dar otro tipo de ayudas, ¿no? Topamos con una asignatura pendiente, que es la comercialización, que es un buen plan de marketing. Bueno, la verdad es que esta siempre ha sido la asignatura pendiente. Porque no la terminamos ni de aprobar. No la terminamos ni siquiera un 5 pelado. No la terminamos de pasar, pero vamos, yo también quiero ser optimista. Yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho, Se ha avanzado mucho, las propias cooperativas, las empresas vinícolas se han dado cuenta de que hay que apostar. La propia OCM, esta medida de promoción, yo creo que se ha utilizado desde Castilla-La Mancha de una forma importante. El propio paraguas de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, que con sus dificultades y quizá algunos problemas de gestión, pero sí que ha hecho un poco de revulsivo, de unir a estas cooperativas o a estas pequeñas industrias que tenían miedo a salir hacia afuera, miedo y también dificultad. No es lo mismo salir dentro de un grupo de 15-20 que ir solos a mercados donde ya el asistir a ferias o a certámenes pues cuesta mucho dinero, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido un revulsivo, y de hecho ese revulsivo se está viendo ahora en las exportaciones. Estamos exportando mucho, estamos ganando también en precio. Evidentemente queda mucho por hacer. ¿Por dónde pasa el futuro del sector vitivinícola, Julián? ¿Por aumentar la demanda interna? ¿Por favorecer más las exportaciones? ¿Por las dos cosas juntas? Yo creo que... Porque en Castilla-La Mancha se ve poco vino, según las estadísticas, siendo la región que más produce. Sí, yo creo que hay que seguir potenciando el tema de la exportación. Ahí vamos a tener un mercado y unas posibilidades muy amplias para poder defender nuestros productos. Pero claro, no tiene sentido, ¿no? Que potenciemos la venta de nuestros productos y la promoción de nuestros productos y luego en regiones como la nuestra pues estemos a la cola en cuanto al consumo de vino.
Por desgracia, esta tendencia es difícil de romper, ¿no? Venimos viendo como año tras año el consumo de vino dentro de los países de la Unión Europea y sobre todo en España y en Castilla-La Mancha se viene reduciendo. Posiblemente también sea necesario desde nuestra organización, hemos planteado ese programa de apoyo que ha presentado el Ministerio, pues habíamos planteado el que estos programas de promoción se pudiesen también realizar dentro de la propia Unión Europea. Un consumo moderado del vino, el divulgar las bondades del vino, yo creo que intentar de esa manera poder recuperar el consumo interno sería importante. Hay otros peligros que también afectan al sector del vino y que eran unas salidas tradicionales que tenían nuestros vinos, como puede ser el alcohol de uso de boca. Estamos perdiendo ese mercado. En España 6,5 millones de hectolitros de vino iban para ese alcohol de uso de boca. Estamos hablando de brandis, de otro tipo de bebidas que, bueno, pues por las circunstancias y por también un poco cómo se viene desarrollando la nueva reglamentación, pues posiblemente nos quedemos en menos de 2 millones de hectolitros. O sea, va a ser más vino que vamos a tener en el mercado. El promocionar nuestros mostos es otra de las demandas que pedíamos de la mayoría del sector productor, que esa promoción en terceros países se pudiera hacer dentro de la Unión Europea y no solo con el vino, sino también con el mosto, con el alcohol de uso de boca, algunas reivindicaciones que desde luego no recogen ese programa de apoyo que presenta el Ministerio. Porque hay terceros países que están apretando, como Chile, como Australia, como Argentina. Efectivamente, estamos ante... Y llevan menos tiempo que nosotros. Estamos en un mercado global y evidentemente esto es así, incluso China. China, que hoy es uno de los países que nos ofrecía muchas posibilidades de mercado, pues están plantando viña y lo están haciendo a un ritmo importante. Y en ese mercado global es el que tendremos que defendernos. Julián, desde que el agricultor coge un producto, el que sea, la uva, un cereal, hasta que se pone en un supermercado, o hasta que llega, mejor dicho, a la mesa de una familia, pasan muchas cosas e intervienen muchísimas operaciones comerciales. Recientemente hay un proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, previamente para controlar un poquito todo esto. Ustedes lo han analizado y, en todo caso, ¿qué piensan de él? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Pondrían algo más? ¿Quitarían? Esta es una demanda histórica de nuestra organización. Llevamos mucho tiempo peleando por esta ley de la cadena agroalimentaria que venga a poner en igualdad de condiciones el sector productor de la industria, que haya una situación que no sea la de siempre, la de dominio del sector industrial y al final a los agricultores, a los ganaderos, lo único que nos queda es dar nuestro producto y al precio que nos lo quieran recibir, ¿no? UPA ha participado activamente en esa ley de cadena agroalimentaria. Creemos que puede ser un marco importante para regular todo este tipo de relaciones comerciales, de cortar esos abusos de poder, de esas prácticas que nosotros ya venimos denunciando como fraudulentas muchas veces, con esas ventas a pérdidas. Sinceramente, este podría ser el camino. Dentro de ese proyecto de ley que ha presentado el Ministerio, pues desde nuestra organización lo que estamos haciendo es reuniéndonos con los partidos políticos para que en el proceso de debate en el Congreso y en el Senado pues se pueda mejorar, y ahí es donde hemos hecho aportaciones como que quede regulado las prácticas de ventas a pérdidas y que se puedan sancionar, que haya una figura de un intermediario, que esos contratos que sean obligatorios pues que reflejen de alguna manera los costes de producción, o que haya unos índices que puedan asegurarnos una rentabilidad mínima. Yo creo que en ese sentido estamos trabajando. Lo que no sabemos es cómo va a quedar, ¿no? Porque también pusimos muchas expectativas en ese acuerdo lácteo, con esos contratos dentro del sector lácteo para leche de vaca, oveja y cabra, y ahora al final, cuando se viene a aplicar, pues nos damos cuenta de que no era lo que pensábamos y que en vez de ser una herramienta útil para el sector más débil, el sector productor, pues se está convirtiendo en una herramienta que está utilizando el sector industrial para marcarnos unas normas y sobre todo unos precios que no garantizan nuestra rentabilidad. Ustedes, digo, las organizaciones agrarias en España, ¿se ponen de acuerdo en todo o en casi todo? A la hora de
pone en valor sus demandas profesionales? La verdad es que yo creo que hay un porcentaje muy alto de cosas en las que estamos de acuerdo. De hecho, yo desde que llego aquí en Castilla-La Mancha, la mayoría de las medidas reivindicativas y posiciones en la mayoría de los temas, pues lo hemos hecho con unidad de acción de las 3 organizaciones que estábamos aquí en esta región, UPA, SAJA y COA, ¿no? Eso no quita de que haya matices, evidentemente tiene que haber matices. Nosotros defendemos un sistema, un tipo de explotación, que es la explotación familiar agraria, y bueno, quizá los intereses de esta explotación familiar agraria pues en algún momento puedan chocar contra los intereses de otro tipo de explotaciones, ¿no? Ya. Acabamos, Julián, solamente, pero quisiera que me hiciera un análisis al respecto. Sabe usted que hay un anteproyecto de ley sobre la extinción de las cámaras agrarias de la región de Castilla-La Mancha. En él se contempla que el patrimonio de las cámaras se va a integrar en el patrimonio de la Junta para su aplicación a fines de interés general, agrario y desarrollo rural. Algunas organizaciones lo han considerado esto como un despropósito, un atentado y una barbaridad. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido la forma en la que se ha empezado a andar en este camino, ¿no? Nosotros nos enteramos, el Consejo Asesor Agrario, el 19 de febrero, en un punto del orden del día, que venía ley de extinción de cámaras agrarias, pero un punto del orden del día, que solo teníamos el punto del orden, pero que no teníamos ni un papel ni un documento sobre cuál era la propuesta que iba a hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha. Es a los pocos días cuando, bueno, incluso en el propio Consejo Asesor Agrario se nos dice que se va a abrir un proceso de diálogo con las organizaciones, y bueno, que en ese proceso de diálogo pues podríamos ir incorporando aspectos al planteamiento inicial que se nos hace. Posteriormente nos llega ese documento y se nos da un plazo de 15 días para hacer alegaciones. Realmente nos ha abierto un proceso de diálogo. Es más, hemos estado con la Administración para plantearle las dudas que tenemos en lo que entendíamos que era ese proceso de diálogo, y ha sido un monólogo. Hemos planteado cosas y no ha habido ninguna respuesta a las preguntas que nosotros decimos. Vamos a ver, en principio es una ley que lo que va a actuar va a ser sobre el patrimonio de los agricultores y los ganaderos, porque este patrimonio es de los legítimos agricultores y ganaderos que en su día, con su sacrificio y su esfuerzo, pues pusieron este dinero, y lo que no entendemos es que sobre el caso concreto este del patrimonio pues se pueda tomar una decisión por parte de la Junta. No entendemos tampoco la base legal que pueda tener, sin ni siquiera consultarlo con los representantes legítimos de los agricultores, que somos las organizaciones agrarias. Pero vamos, es que lo que se hace es derogar una ley que también establece, por ejemplo, cómo se mide la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Ahí está estipulado cómo se va un proceso legal para medir la representación de las organizaciones agrarias. En el momento que yo extingo esa ley, eso también queda anulado. Claro. Hemos preguntado que si se va a establecer de otra forma. Yo creo que eso es tan importante más que lo otro. Si vamos a ir a un proceso electoral, como el propio ministro en enero nos va a plantear a nivel nacional, si eso va a servir para medir la representación en Castilla-La Mancha, no sabemos qué va a pasar en ese impasse. Hemos preguntado y no nos contestan. Hay que hacer un inventario. En ese documento no se refleja que vaya a haber un inventario de los bienes de las cámaras agrarias. Entendemos que lo primero es hacer un buen inventario de en qué situación se encuentran a todos los niveles. Va a haber una comisión liquidadora donde no se cuenta con las organizaciones agrarias, simplemente va a haber personal de la Administración. Entendemos que, como en todos sitios donde ya se han extinguido las cámaras agrarias, y nosotros no estamos diciendo que no queremos que se extingan, es más, creemos que no tienen su función ahora mismo, ni tampoco queremos quedarnos con el patrimonio de cámaras, y si es que no queremos eso, pero un respeto, por lo menos que se nos consulte y que podamos hacer lo que han hecho en otras regiones. En otras regiones se han sentado con las organizaciones agrarias, su gobierno, han planteado un documento que se ha mirado también con los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, y se ha llegado a un acuerdo donde ni siquiera había que presentar enmiendas a ese proyecto de ley. O sea, lo que queremos es eso, de verdad negociar, no que se nos dé hecho y que encima pues no tengamos... Que se les respete, lo que ha dicho usted, que se les respeten y se les tenga en cuenta. Julián Morcillo, secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, ha sido un verdadero placer este breve, pero creo que sustancioso análisis
que nos ha hecho usted sobre el sector agropecuario en Castilla-La Mancha, y le invitamos a que vuelva cuando usted quiera, ¿eh? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Aquí sabe usted que no cortamos nada, ni ponemos, ni añadimos. Digo en este medio de comunicación. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, pero yo ya le he dicho a usted en Off the Record también una cosa que ahora lo repito a usted y al resto de los internautas. Nosotros en este medio de comunicación somos libres porque nosotros queremos ser libres, no porque nadie nos diga cómo ser libre ni nos lo imponga. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un verdadero placer y les invitamos a una nueva edición de estos encuentros digitales aquí en La Cerca Televisión. Muchísimas gracias.